Vamos a temas de salud. Nosotros les contábamos al comienzo del programa que hay preocupación con respecto a la salud de la canciller alemana Angela Merkel, que de un tiempo a esta parte ha mostrado episodios, incluso de forma pública, donde se la ve con distintos tipos de temblores. En realidad se ha, bueno, digamos que llevado adelante distintas hipótesis sobre cuál podría ser la causa de estos temblores. Se habló en un extremo del mal de Parkinson, pero también se sabe que estos temblores se pueden deber a distintas causas. Hoy nos acompaña un médico, neurólogo, también él conforma el grupo clínico de cirugía del Hospital de Clínicas, así que muy bienvenido Ignacio Amorín, gracias por acompañarnos esta mañana en el programa. Gracias a ti. Bueno, Ignacio, en primer lugar, consultarte por esto que es noticia hoy en los distintos portales del mundo, ¿no? Donde el foco está puesto en nada menos que una figura tan relevante en el mundo como es la canciller alemana, que efectivamente nunca en estos 14 años que está al frente del gobierno se ha tomado licencia por motivos de salud, pero que sin embargo enfrenta esta situación de temblores en público. ¿Podría ya hacerse un diagnóstico de qué podría estar teniendo la canciller o por el contrario es muy difícil? Es muy difícil. Debe evidentemente revisarse al paciente, en este caso, debe evaluarse la evolución del problema, debe interrogarse, debe realizársele un examen físico y posteriormente ver la evolución del problema. Es imposible, francamente, viendo las imágenes que las vi, de la canciller Merkel con su temblor, hacer un diagnóstico definitivo. Uno puede hacer especulaciones o, de acuerdo a lo que se llama impresión clínica, que es lo que tiene el médico clínico al ver la situación, hacer algunas especulaciones o hipótesis diagnósticas, pero sería muy aventurado hacer un diagnóstico preciso de la situación. ¿Verdad que los temblores no siempre se asocian al mal de Parkinson? Por supuesto. Usted tiene especialidad en eso, ahora lo vamos a hablar porque también hay realidad uruguaya con respecto a la enfermedad, pero a veces los temblores pueden ser multicausales, ¿no? Multicausales, exactamente, y existe un temblor que incluso lo llamamos fisiológico, es decir, nosotros tenemos un temblor que forma parte de nuestra fisiología, una cierta oscilación que es fisiológica. A veces puede exacerbarse y ser notable o visible. En esos casos puede deberse a varias situaciones. Una es la ansiedad, es decir, lo llamamos el temblor psicógeno, es decir, estar sometido a una situación de ansiedad, muchas veces identificamos un temblor. Otras veces algunos fármacos pueden producir temblor o exacerbar un temblor fisiológico, que podría ser, por ejemplo, el caso de esta situación de la canciller Merkel. Algunas enfermedades no neurológicas, por ejemplo, problemas de tiroides, problemas de algunos metabolitos y otras enfermedades pueden producir un temblor. Y ni que hablar las enfermedades neurológicas. Dentro de las enfermedades neurológicas no es el Parkinson la causa más frecuente de temblor, sino una enfermedad que se llama temblor esencial, que básicamente tiene una gran influencia genética. Bien, es interesante. Volviendo ahora al mal de Parkinson, ayer justo teníamos una entrevista muy interesante a propósito de lo que refiere a los accidentes cerebrovasculares, además un informe que hizo Santo Iseña realmente muy completo sobre la situación de las personas que lo tienen y la falta de cobertura que hay en nuestro país con respecto a esa situación. Ahora, ¿qué pasa con el Parkinson? Porque también se sabe que han habido avances de un tiempo a esta parte donde realmente, bueno, se han desarrollado, por decirlo así, tecnologías que podrían mejorar y mucho la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. ¿Cuál es hoy esa realidad en nuestro país? La realidad en nuestro país es que el mejor tratamiento para la enfermedad de Parkinson es un fármaco llamado levodopa. Y ese fármaco hoy en nuestro sistema de salud tiene una cobertura universal. Es decir, que todos los pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson pueden acceder a ese fármaco. Luego hay otros fármacos complementarios que también son relevantes y que también tienen disponibilidad. Y luego hay otro pilar fundamental que es el plan de rehabilitación, fisioterapia o ejercicios, que es fundamental en la enfermedad de Parkinson, para lo cual hay varios programas funcionando en diversas instituciones públicas y privadas. Es cierto que hay un dispositivo de alta tecnología que se llama de estimulación cerebral profunda, una neurocirugía funcional. ¿Es reciente? ¿Es como un marcapasos? ¿Cómo sería? Es parecido a un marcapasos, sí. Se coloca lo vemos en gráficos, lo estamos viendo en imágenes, un poco cómo funciona. Sí. A ver si... Ay, justo. Bien, bueno.
Entonces, este dispositivo, como usted lo denomina, ¿está disponible en nuestro país? Está disponible en nuestro país, pero no su acceso, digamos, no está disponible gratuitamente para todos los ¿Y qué usuarios costo del tiene, por sistema. ejemplo? Los costos varían según las modalidades del dispositivo, algunos tienen unas baterías más prolongadas, pero oscilan en el entorno de los $50.000. Y generan una estimulación en el cerebro. Generan una hiperestimulación eléctrica en algunas zonas cerebrales, en algunos núcleos cerebrales, que justamente funcionan mal en todo lo que tiene que ver con el circuito del movimiento. Esa hiperestimulación hace que vuelvan a funcionar correctamente y son de utilidad en algunos casos de Parkinson que probablemente no lleguen en las cifras internacionales entre un 10 y un 15% de los pacientes que lo padecen. Por lo tanto, quiero recalcar que este dispositivo no cura la enfermedad de Parkinson, por supuesto que ayuda a mejorar algunos síntomas, pero no está indicado en todos los pacientes, está indicado solamente en pacientes seleccionados. Por eso usted considera, junto al grupo de médicos que conforman quizás su equipo de trabajo, que este dispositivo en todo caso debería ser de acceso a la población uruguaya para ese grupo selecto, ¿no? O sea, el que realmente le sería de utilidad contar con el mismo. Pensamos que sí, que sería necesario que el sistema de salud incorpore esta prestación que hoy no está disponible, no solo para la enfermedad de Parkinson, porque hay otros temblores que también tienen indicación de colocar un DBS, un dispositivo de estimulación cerebral profunda, y también algunos trastornos del movimiento que se llaman distonías, también se benefician de este tratamiento. Es decir, que para el Parkinson y para otros trastornos del movimiento pensamos que este dispositivo debe incorporarse. Pero además realmente uno a veces no se imagina, pero el padecer los temblores en la vida cotidiana de cualquier persona es una situación realmente muy molesta y que puede causar mucho daño, ¿no?, en lo que es la vida cotidiana para las distintas tareas que uno pueda llegar a tener que realizar, ni que hablar si la profesión de uno, el oficio y demás está vinculado a un tema motriz. Exactamente, el temblor es un aspecto fundamental, pero la enfermedad de Parkinson tiene otros problemas invalidantes, que es la lentitud del movimiento, que llamamos bradicinesia, y la rigidez de las articulaciones. Eso puede ser tan o más invalidante que el temblor en la disposición diaria del paciente. Bien, igual me quedo con eso de que no siempre los temblores tienen que relacionarse con el mal de Parkinson. Por Hay supuesto. otras situaciones hasta de ansiedad, de estrés asociadas a ello, digo, es importante, pero de todos modos, como médico especialista, como neurólogo, ¿a qué síntomas debemos estar atentos y que son de consulta con un neurocirujano, con un especialista en neurología? Exacto, el especialista indicado para la enfermedad de Parkinson es el neurólogo. Naturalmente el neurólogo trabaja con el neurocirujano, con el fisiatra, con el psiquiatra, con el fonoaudiólogo, con otros especialistas, es decir, un equipo multidisciplinario. Es muy interesante la pregunta, puesto que hoy sabemos que la enfermedad de Parkinson comienza muchos años antes de tener temblor o de tener síntomas motores, con síntomas que llamamos no motores. Uno es perder el olfato, lo llamamos hiposmia. Otro es tener lentitud intestinal o ser seco de vientre, como se dice habitualmente, que es la constipación. Otros son unos problemas de sueño muy específicos y la depresión o la apatía lo llamamos síntomas premotores, es decir, síntomas que aparecen muchos años antes de desarrollar la enfermedad motora. Cuando se dan en su conjunto todos esos síntomas que mencioné, se piensa que esa persona tiene un elevadísimo riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson o otras enfermedades neurodegenerativas muy similares. Así que son también... ¿Y a qué edad más o menos uno ya puede constatar esos síntomas como posibles, ¿no?, alertas? El promedio de diagnóstico de la enfermedad de Parkinson son los 60 años, pero existen casos juveniles y, por supuesto, cuanto más se incrementa la edad, es mucho más frecuente el Parkinson. Los síntomas pueden preceder en décadas estos premotores que señalé a la aparición del temblor, décadas anteriores. Bien, y por último, Amorim, ¿qué pasa con la recuperación del Parkinson? ¿Es una enfermedad que no se cura? Que uno puede ir mejorándole la calidad de vida al paciente, pero que no se cura. No se cura hoy por hoy. Se están desarrollando estrategias que probablemente van a ser exitosas en un tiempo,
pero que hoy por hoy no se cura, pero se mejora sustantivamente los síntomas, se mejora sustantivamente la calidad de vida. Y para que quede bien claro para el televidente que nos está mirando y le interesa especialmente esta circunstancia, la medicación sí está contemplada, Está ¿verdad? contemplada. Para el Parkinson, que son la mayoría de los casos, esa Exacto. medicación es efectiva, y para algunos en particular, este nuevo dispositivo del que hablamos, que no sé si tiene un nombre específico. Dispositivo de estimulación cerebral profunda. Ese no es el que está contemplado y que sí les gustaría a ustedes como médicos especialistas que, por ejemplo, se incorporara al Fondo Nacional de Recursos, por decir una de las opciones. Puede ser una de las estrategias, sí. Y que parte de ese grupo de pacientes que sí lo estarían necesitando pudieran acceder. Tiene un costo muy elevado de hacerlo particular, digamos, sin este Naturalmente. apoyo. Es muy, muy caro. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio Morín, A por las habernos órdenes. acompañado Gracias a esta mañana y habernos dado información tan importante sobre un hecho de la realidad, que es esta enfermedad que también, obviamente, afecta a muchísimos uruguayos, como es el mal de Parkinson.